7. Una fantasía literaria. El sujeto innombrable de la singularidad. Habría que aventurar ahora una hipótesis arriesgada, y si la singularidad no es, o, más bien, no fuera, una inmersión en un espacio colectivo, sino un estado extremadamente solipsista en el que cada yo, reducido a su desinterés, habiendo dejado de ser un yo en oposición a otros en un espacio intersubjetivo, funcionara de manera similar a lo que Beckett retrata en El Innombrable. Interpretamos aquí a Beckett con la ayuda de Jack Alain Miller, quien, en el seminario que impartió en 2006 a 2007, describe el esfuerzo de Lacan durante sus últimos años por delimitar el contorno de uno solo ante el otro como una alucinación ante la realidad simbólica, como los insignificantes errores previos a una afirmación significativa. 1. Lacan opone aquí dos ejes. Uno es el eje de lo inconsciente simbólico, donde, en la transferencia, el sujeto se refiere a un otro, donde los síntomas tienen un supuesto significado y, como tales, esperan a ser historizados, integrados en una narrativa simbólica. El otro eje es el de lo inconsciente real, donde el sujeto, o, más bien, el yo sin sujeto, está completamente solo. ¿Quién es este yo? Este yo que sabe que no tiene ni pies ni cabeza, ni significado ni interpretación. Tenemos aquí un ello que no es, pues Lacan pudo jugar con ello, con el uno del inconsciente, pero un ello que es un yo. 2. El pivote es que aquí se tiene en cuenta que uno está completamente solo. Al menos dos alusiones de Lacan, en este texto, provienen de ese completamente solo. Lacan dice: ahí no hay ninguna amistad, en ese espacio que sostiene este inconsciente. Ninguna amistad que pueda ser el soporte del inconsciente. 3. La amistad representa aquí el vínculo entre el uno y el otro, entre sujetos, pero también entre significantes. La significación surge gracias a esa amistad, en la que un significante interpreta al otro. 4. Con el yo sin sujeto que está completamente solo también hay comunicación hablada, pero esa comunicación funciona como una alucinación errática y presimbólica, una alucinación sin ley. La alucinación no obedece las leyes del lenguaje, ya sean las de la conexión o las de la sustitución, y parece independiente del juego intersubjetivo. 5. Así pues, nuevamente, por una parte tenemos el juego intersubjetivo de la transferencia a través de la cual se descifra el significado de los síntomas, que son entonces historizados, integrados en la biografía del sujeto, y, por otra parte, tenemos una verdadera separación del lenguaje, una realidad que no espera nada del lenguaje, y que conversa completamente sola, cause tout seul. Ahora sabemos asignar su valor a ese, completamente solo, que indica que no estamos en la historia, en la histeria, en la una y la otra, sino que, por el contrario, estamos en el lado de la soledad. Lacan llega incluso a añadir que la realidad se presenta como un ruido en el que podemos oír cualquier cosa y todas las cosas. 6. Esta diferencia entre el lenguaje como síntoma que apunta hacia el significado y el lenguaje como conversación en solitario, compuesta de síntomas que solo condensan la jouissance, que no se solapa con la oposición entre histeria y psicosis, divide el espacio de la propia psicosis en paranoia, en la que los mecanismos significativos de la retroacción siguen funcionando, y esquizofrenia, en la que lo simbólico deja de tener sentido, haciendo historia, y lo simbólico está en el nivel del ruido, en el que podemos oír cualquier cosa. Es un colapso de las dos dimensiones. Lo simbólico fracasa por culpa de lo real. 7. Por eso estamos también aquí en el ámbito de las alucinaciones, cuando lo simbólico fracasa por culpa de lo real, la realidad, por definición basada en la distancia que separa lo simbólico de lo real, se desintegra, el sujeto sufre una pérdida de realidad, Realitätsverlust. ¿Podemos imaginar esa cháchara? Ahora deberíamos fijarnos en El Innombrable como la meditación cartesiana de Beckett. 8. El contraste con Descartes salta de inmediato a la vista. En Descartes, la reducción al yo pienso, al puro flujo de los pensamientos inmanentes, es un punto de partida de la intuición racional que enseguida nos lleva a Dios y a la bien organizada estructura de la realidad, pero es como si Beckett siguiera con el cogito en cuanto, uno, con su nivel cero, y persistiera en el sin el otro, que garantizaría el orden racional del universo. Por eso, en El Innombrable nunca pasamos a la realidad, plenamente constituida. El universo en el que habita el narrador es precisamente el de las alucinaciones erráticas. Andrew Cutrofello 9 sugirió que la procrastinación de Hamlet también puede formularse en términos barlevianos: preferiría no vengar a mi padre. ¿No podría expresarse la actitud de El Innombrable también en los mismos términos? Preferiría no ser o pensar. Este vínculo con Descartes no es solo una interpretación externa. Beckett conocía bien a Descartes, y una serie de críticos ya han señalado que El Innombrable es un cogito cartesiano, si bien un cogito muy especial e inestable, un ser sensible que se encuentra en la caja negra de su propia conciencia, y su problema es cómo escapa el innombrable al ser, al dolor correspondiente al ser, cómo sale el laberinto lingüístico en el que se halla. En este punto las cosas se complican, porque Beckett no solo escenifica el cogito,
mediante esa escenificación, Beckett saca a la luz al mismo tiempo, como buen hegeliano, las distinciones y tensiones interiores, que podríamos utilizar como astutas indicaciones de lo que nos espera en la singularidad. Para empezar, Beckett se percata enseguida de que ese cogito innombrable no está flotando alegremente en sus alucinaciones, sino que está radicalmente dividido, no está hablando, el lenguaje mismo se le impone desde fuera, es hablado, como habría dicho Lacan, dominado por un otro externo, la versión beckettiana del mal ingenio cartesiano, que manipula mis alucinaciones, o, como dijo Deleuze a propósito de Beckett y su uso del lenguaje, es siempre un otro que habla, puesto que las palabras no me han esperado y no hay más lengua que la lengua extranjera. 10 en definitiva, el innombrable, supone que el lenguaje le llega puramente desde el otro, que lo atraviesa y no le pertenece. 11. Así pues, ¿cómo intenta el innombrable abrirse camino en este caos? Aquí Beckett propone su dialéctica del discurso y el silencio. El innombrable no tiene ninguna oportunidad de apropiarse del discurso, de hacerlo suyo y expresarse plenamente en él. A lo único a lo que puede aspirar es a escapar del suplicio de hablar interminablemente afirmando, por pura casualidad, algo que hay que afirmar para poner fin a ese suplicio. 12. Pero ese momento no llega nunca, y siempre termina con la afirmación de que debe continuar. Así pues, la cuestión queda en suspenso, somos incapaces de entender el lenguaje ni como finito ni como infinito, y la realidad sigue siendo la de una alucinación sonora, externa, ajena a mí, errática e interminable. No hay que olvidar, a veces lo olvido, que todo es una cuestión de voces. Digo lo que me dicen que diga, con la esperanza de que algún día se cansarán de hablar conmigo. ¿Creen que creo que soy yo el que habla? Eso también es suyo. Para hacerme creer tengo un ego propio, y puedo hablar de él, como ellos del suyo. 13. Nuevamente, nuestra hipótesis es que semejante tensión puede caracterizar nuestra inmersión en una singularidad. Si dejamos a un lado la posterior duplicación del innombrable en Mahood y Wern, una duplicación que refleja la distancia que separa el discurso del silencio, el dilema que se plantea es el siguiente: ¿es el discurso un acto violento que perturba la paz de la violencia, o es la propia paz la peor violencia? El silencio que desea el innombrable no es un silencio cualquiera, porque está muy bien guardar silencio, pero uno también debe tener en cuenta el tipo de silencio que guarda. 14. El silencio que desea el innombrable es el silencio aparentemente irremediable, que es el silencio anterior al discurso, el silencio anterior a la posibilidad de la violencia. Una vez roto, el silencio nunca volverá a estar completo. 15. Aquí, sin embargo, Beckett se equivoca en su famosa afirmación: cada palabra es como una mancha innecesaria en el silencio y la nada. Lo que Beckett no comprende es que una mancha, cuando parece innecesaria y superflua, sigue siendo inevitable, crea retroactivamente el silencio que mancha barra diagonal perturba. Sí, las palabras son por definición inadecuadas, pero crean retroactivamente el propio modelo con respecto al cual parecen inadecuadas. El innombrable se ha interpretado tradicionalmente como una narración desde más allá de la muerte, en la medida en que las tres novelas de Beckett, Malo Malone muere y El innombrable, componen una trilogía. El innombrable sigue a Malone muere. Pero conviene señalar que el más allá de la muerte no es aquí más allá, pues implica el lenguaje, la conciencia, está vinculado al ser y a la experiencia vivida, de modo que sería más adecuado situar al innombrable en el territorio que hay entre las dos muertes, el territorio de los muertos vivientes o los zombies. Del mismo modo que el innombrable está entre el silencio y el lenguaje, lo mismo y lo otro, el interior y el exterior, está entre la vida y la muerte. Quizá eso es lo que siento, un exterior y un interior, y yo en el medio. Quizá eso es lo que soy, la cosa que divide el mundo en dos, en un lado el exterior, en el otro el interior, que puede ser más fino que el papel. No estoy ni en un lado ni en otro, estoy en el medio, soy la partición, tengo dos superficies y ningún espesor. Quizá eso es lo que siento, mi ser vibrando, soy el tímpano, en una mano la mente, en la otra el mundo, no pertenezco a ninguno de los dos. 16. El bloqueo final es, pues, ontológico. Beckett nos conduce a través de un laberinto de lenguaje y alude a un límite, pero este no puede cruzarse porque no hay nada con que cruzarlo, nada que cruzar. Nos lleva al borde del universo, pero no hay ninguna lanza que lanzar, ninguna mano que estrechar en la superficie del cielo que rodea al innombrable como un muro, ninguna manera de saber si nos enfrentamos al vacío o a su contrario, o, citando al propio Beckett: ¿no será esta pantalla que mis ojos exploran en vano y perciben como aire denso, en realidad, el muro más compacto que el plomo? Para aclarar esta cuestión necesitaría un palo o un poste, y los medios para utilizarlo. Entonces lo lanzaría, como una jabalina, delante de mí y sabría, por el sonido, si aquello que me rodea y borra mi mundo es el viejo vacío o una plenitud. 17. Esto nos lleva de nuevo a la pregunta que se repite en este libro: ¿por qué Hegel? ¿Por qué esa referencia a Hegel para comprender un fenómeno tan poco hegeliano como la singularidad? Tomemos como ejemplo el paso del cine mudo al cine sonoro. Quienes se resistieron a esa transición vieron mucho más claramente sus implicaciones.
Es decir, ¿qué efecto produjo la adición de la banda sonora a la película muda? Justo el contrario de la esperada naturalización, de una imitación todavía más realista de la realidad. Lo que surgió desde los principios del cine sonoro fue una voz misteriosa a la que Michel Chung calificó de acusmática. 18. Una voz que no está vinculada a un objeto, una persona, dentro de la realidad diegética ni simplemente la voz de un narrador externo, sino una voz espectral que flota libremente en un misterioso espacio intermedio y así adquiere la terrible dimensión de la omnipresencia y la omnipotencia, la voz de un maestro invisible, desde el testamento del Dr. Mabuse, de Fritz Lang, hasta la voz de la madre, en Psicosis, de Hitchcock. Aquellos que se resistieron al cine sonoro, desde la vanguardia rusa hasta Charlie Chaplin, percibieron con mucha más claridad la magnitud de lo que estaba sucediendo. Durante casi 10 años, Chaplin se resistió a rodar una película enteramente sonora. En Luces de la ciudad, su primer filme con banda sonora, solo hay música y algunos ruidos de objetos, pero no palabras. Luego, en tiempos modernos, se oyen palabras, pero solo cuando las reproduce una máquina, una radio, un altavoz, que aparece en la pantalla. Hasta El Gran Dictador. Los actores no hablan, pero ¿quiénes son esos actores? El principal es Inkel, Hitler, con sus gritos furiosos, que al principio se oyen a través de un altavoz. Chaplin percibió, por tanto, claramente la terrorífica y desestabilizadora dimensión de la voz que funciona como una especie de fantasmal muerto viviente, mientras que los atontados defensores del cine sonoro percibieron la situación en simples términos realistas. Estupendo, ahora que también tenemos sonido, podemos reproducir la realidad de manera más convincente, pasando por alto la brecha que abrió el sonido. Algo parecido está ocurriendo con la perspectiva de la singularidad. Frente a Kurzweil y otras personas que ven en la singularidad una suspensión armoniosa en un gozo divino, deberíamos ver en ella una ruptura, pero ¿qué ruptura? Un breve regreso a Beckett podría servirnos de ayuda. El innombrable está dividido en dos entes, probablemente virtuales, alucinados, Mahood y Wern. Las historias de Mahood y Wern parecen describir vagamente dos extremos filosóficos, el idealismo y el materialismo. La historia de Mahood metido en su vasija podría interpretarse como una parábola de las ideas del obispo Berkeley, compatriota de Beckett. Este utilizaría más tarde el principio más conocido de Berkeley, esse est percipi, como punto de partida para el guión de film. Ser es ser percibido. Mahood, al sentir que ya no es percibido, desaparece, un estado material se reduce a un estado mental. Pero esa desaparición sugiere que Mahood carece de autopercepción, que el estado de ánimo de este mismo no es su propio estado de ánimo, sino el de otros. Mahood deja de existir porque ellos ya no creen en él, no porque él ya no crea en sí mismo. En este sentido es como Wern está ahí, puesto que lo concebimos, como si no pudiera haber otra existencia que la concebida. Ni el idealismo ni el materialismo son puros, pero la oposición parece bastante clara. En el extremo opuesto de Mahood, Wern es un ser materialista. El suyo es un estado mental reducido a un estado material, él es un ser preconsciente, una cosa, una criatura que duerme, pura materia sin mente, pura materia a la que le han grabado brutalmente la mente. La vida de Wern empieza como, alumno Mahood, una pizarra en blanco que, ellos, intentan rellenar con lenguaje. 19. Insisto, ¿por qué no iba a desaparecer el sujeto en la singularidad? Porque una vez que la diferencialidad está aquí, una vez que nosotros estamos en su espacio, la propia desaparición persiste, no como un hecho positivo, sino como un ausencial. Así pues, si aceptamos que una forma mínima de subjetividad sobrevive a la inmersión en la singularidad, podemos suponer que un sujeto en la singularidad también se dividirá en Mahood, la suspensión solipsista en el espacio común de los pensamientos compartidos, y Wern, la realidad inconsciente. Nunca se limitará a flotar en ese espacio. En la medida en que sobrevive como sujeto, seguirá siendo consciente de sí mismo como, también, un objeto inerte y parecido a un gusano, parte de la maquinaria digital neuronal. Esta separación radical entre la inmanencia pura, yo soy Mahood, un flujo de pensamientos anónimos, y la objetivación, yo soy Wern, parte de la máquina neuronal, no es solo, objetiva, es inherente al sujeto, por medio de esta objetivación, y siendo consciente de ella, el sujeto en cuanto, vacío, dólar, insiste en guardar esa distancia mínima con la singularidad. Deberíamos volver a referirnos al tecnognosticismo soviético, el cual, en un paralelismo exacto con la dualidad de Mahood y Wern, entendió el nuevo ente posthumano como una combinación de la conciencia transpersonal y la distancia, objetiva, con respecto al propio cuerpo. La unidad transpersonal va acompañada de la separación radical entre yo y mi existencia corpórea. Puedo formar parte de la misma conciencia transpersonal, pero el precio que debo pagar es la pérdida de mi unidad personal y la relación con mi cuerpo como si fuese un objeto más. Llegados a este punto,
podemos incluso retroceder desde Beckett hasta los comienzos de la tradición europea, hasta un singular texto en el que se delinea por primera vez claramente el contorno de la subjetividad posthumana, el Edipo en Colono de Sófocles. ¿Y si el paso de la humanidad a la posthumanidad fuese el paso de Edipo rey a Edipo en Colono? Si el sujeto humano es edípico, con todo lo que ello implica, constitución por medio de la castración simbólica, regulación del deseo por medio de leyes simbólicas, etc., el sujeto posthumano es como Edipo en Colono, un antiedipo, o, como dijo Lacan, está más allá de Edipo, reducido a un residuo excrementicio de la cadena significativa, 20 la cadena ahora encarnada en el espacio colectivo de la singularidad. Las cosas son más complejas de lo que pueden parecer ya con Edipo antes de Colono. Muchos perspicaces observadores han señalado que, en relación con la estructura de la tragedia clásica, la historia de Edipo es una excepción. En la estructura clásica, el héroe comete un delito sin darse cuenta, pero luego subjetiviza el acto, asume heroicamente la culpa y muere de manera trágica. El psicoanálisis puede explicar fácilmente el sentimiento de culpa del héroe por haber realizado un acto que no decidió libremente, sino que formaba parte de su destino, predeterminado por los dioses, o por la necesidad histórica. Como les gustaba decir a los estalinistas, el sujeto es culpable a causa del placer que siente al hacer lo que le imponen, puesto que obtiene ese placer como un plus, sin ser responsable de él. Pensemos en el verdugo estalinista al que realmente no le gusta la crueldad, pero que debe llevar a cabo las ejecuciones porque la historia lo requiere. La necesidad histórica objetiva, a la que se refiere, toma forma cuando la acepta. Lo mismo vale para un profesor que se siente obligado a castigar cruelmente e imponer disciplina a sus alumnos, por su propio bien, aunque, dice, no le guste proceder de esa manera, es el deseo el que sostiene la necesidad objetiva, el destino, es el deseo del sujeto el que da consistencia al gran otro y a su voluntad. 21. No es que vayas a sufrir tu destino, tanto si quieres como si no, tu deseo forma parte de la propia objetividad de tu destino, tu deseo es precisamente como un hecho objetivo que te exime de responsabilidad. Tal vez parezca que de Edipo se puede decir lo mismo, consiguió lo que deseaba, matar a su padre y acostarse con su madre, sin saber que se trataba de su padre y de su madre. Sin embargo, si nos fijamos más atentamente, enseguida vemos que no es eso lo que hace Edipo. Como dijo Hegel, la culpa es el más alto honor para el héroe trágico. Si lo despojamos de su culpa, le infligimos una oprobiosa humillación, y Edipo es despojado hasta el honor de la culpa, lo que significa que no se le permite siquiera participar con su deseo en su destino. 22. No había en él ningún deseo inconsciente que lo empujase a actuar así, y por eso, al darse cuenta de lo que había hecho, se negó a comportarse como un héroe trágico y a asumir su culpa. Como dijo Lacan en numerosas ocasiones, a diferencia de todos nosotros, Edipo es el único que no tiene complejo de Edipo. En la típica situación edípica, ponemos en peligro nuestro deseo sometiéndonos a la ley simbólica, renunciando al verdadero, incestuoso, objeto del deseo. En Edipo en Colono, por el contrario, sigue siendo obstinado hasta el final, sigue siendo fiel a su deseo, y Lenea Passé de Surson decir. En Colono, Edipo no es un anciano sabio que conoce la vanidad del deseo, allí solo accede a él plenamente. Como señaló Lacan, Edipo no tiene complejo de Edipo, pero Hamlet sí que lo tiene, y en grado sumo, fijémonos en el largo enfrentamiento con su madre hacia la mitad de la obra. Ambas historias, la de Edipo y la de Hamlet, son mitos universales que se repiten desde África y Polinesia hasta los países escandinavos, pero en Sófocles y en Shakespeare tienen un tinte diferente. En la versión de Sófocles, Edipo resuelve la adivinanza de la esfinge y de ese modo la lleva a su propia destrucción, el peculiar giro filosófico del mito 23. Por otra parte, la respuesta de Edipo es errónea en el sentido de que recurre a la falsa universalidad filosófica que oscurece la singularidad de la verdad. La respuesta correcta no es el hombre, en general, sino el propio Edipo, que de niño andaba a gatas porque estaba lisiado y que, de viejo, habiendo perdido la vista, tenía que apoyarse en Antígona para poder caminar. El mito de Hamlet también es universal, hay incluso interpretaciones según las cuales hacía referencia originalmente a la precesión del movimiento circular de los planetas, es decir, a un fallo, un desequilibrio, en el movimiento circular del propio cosmos. 24. Pero en las versiones premodernas, la venganza de Hamlet simplemente restablece la armonía que el tío perturbó al asesinar al padre, como en El Rey León, el hijo mata al tío y se apodera del trono, con lo que el mundo deja de tambalearse y vuelve a la normalidad. Estamos decididamente en el movimiento circular de una anomalía y su enmienda. En Shakespeare, sin embargo, el estancamiento permanece, pues no hay retorno al equilibrio perdido. En cierto modo, es similar a la respuesta incorrecta de Edipo a la adivinanza de la esfinge, pues Hamlet no ve que el elemento que se tambalea es, en definitiva, el mismo, la negatividad que caracteriza su condición de sujeto. Así es como deberíamos interpretar el famoso verso, ser o no ser, esa es la cuestión, a modo de reflejo del cogito, ergo sum.
De Descartes, habría que complementarlo con pensar o no pensar, esa es la cuestión. Hamlet como sujeto ni es, en cuanto objeto determinado en el mundo, ni piensa, pensamientos determinados, todo su ser reside en el fugaz y escurridizo momento del yo pienso, y todo su pensamiento se reduce al mínimo indispensable el yo soy. Ambas son fáciles elecciones, ser y no pensar, como el Wern de Beckett, y pensar y no ser, como Mahud, que están fuera de su alcance, pues él es un ente fantasmal que habita en el territorio intermedio de los que no están ni vivos ni muertos. Y lo que nos preguntamos ahora es lo siguiente: ¿en qué modo estamos nosotros, en cuanto sujetos puramente deseosos, ni vivos ni muertos, atrapados en la transición a la singularidad? Para Lacan, a diferencia de la verdad objetiva y neutral, la interpretación psicoanalítica es como un oráculo que solo se hace realidad con respecto a sus efectos. Por ejemplo, el destino que le predijeron al padre de Edipo se hace realidad a causa de sus intentos de evitarlo. La evitación era por tanto parte del plan, lo cual significa que, cuando un oráculo anuncia su destino a un sujeto, si éste no quiere poner en peligro su deseo, no intenta escapar de él, sino que lo acata. Si el padre de Edipo hubiera evitado los intentos de escapar del destino y lo hubiera aceptado heroicamente, ese destino no se habría hecho realidad. ¿Se puede decir lo mismo de las catastróficas perspectivas de la singularidad? ¿También podrían actualizarse a causa de nuestros intentos de evitarlas? Una cosa segura: si la singularidad es nuestro destino, deberíamos aceptarla heroicamente, pero sin sacrificar nuestro deseo a ella. Tal vez, en la medida en que la singularidad es en cierto sentido incestuosa, en ella, perdemos la distancia que nos separa de la realidad y de los otros, y en la medida en que el incesto no solo está prohibido, sino que además es imposible, aunque me acueste con mi madre, descubriré que ella no es. La madre, el objeto último de mi deseo. Lo que percibiremos sumergiéndonos en la singularidad es la separación definitiva, la disociación entre la madre empírica y la madre cosa. Además, en la medida en que nuestra aparición, nacimiento, como sujeto simbólico se produce al distanciarnos de la realidad, nuestra inmersión en la singularidad será como deshacer nuestro nacimiento. Conseguiremos, como dice el coro en Edipo en Colono, nuestro mejor destino. Hubiera sido mejor para el hombre no haber nacido nunca o no venir al mundo sino para volver cuanto antes a la nada que ha salido. En efecto, desde que la juventud llega, trayendo consigo tantas frívolas ligerezas, ¿cuál es el hombre que puede escapar a los males que la siguen? ¿Cuántas penas se unen en ellas? Las muertes, las sediciones, las disputas, los combates y la envidia. La vejez viene a suplantarla, la vejez aborrecida, sin fuerza, sin sociedad, sin amigos, en la que los males se amontonan sobre los males. 25. Por cierto, esto no debería impedirnos hacer un poco de humor negro. Esas famosas líneas del coro respecto a que lo mejor para el hombre sería no haber nacido, ¿no podrían convertirse hoy en el mejor argumento a favor del aborto? ¿Te preocupa el mundo en el que va a vivir tu hijo? Te aseguramos que lo mejor para él es que lo abortes. 26. Si lo mejor que nos puede pasar es no nacer, entonces nuestro nacimiento es ya una especie de fracaso, el fracaso de haber nacido, la incapacidad de alcanzar el estado óptimo de no nacer en absoluto. No es la ausencia de ser lo que constituye a un ser fallido, sino que es nuestro propio ser el que constituye nuestra imposibilidad de alcanzar el no ser. 27. Dicho de otro modo, nuestro ser está inmanentemente condicionado por la hipótesis contrafactual de no ser. No deberíamos tener miedo de sacar de esta inversión radicales conclusiones ontológicas. Según la configuración ontológica habitual, los entes buscan la perfección y su objetivo es actualizar su potencial, llegar a ser plenamente lo que son, y la ausencia de ser indica la incapacidad de una cosa para realizar plenamente sus potenciales. Hay que darle la vuelta a esa configuración. El ser como tal, en el sentido de ser un ente determinado, está marcado por el fracaso, y la única manera de alcanzar la perfección es sumergirse en el vacío de no ser. Lo que debemos tener en cuenta aquí es el hecho, así como uno de los grandes temas de Beckett, de que también se puede vivir como, aún no plenamente nacido, o, en términos más filosóficos, como incapaz de alcanzar la plena identidad, de llegar a ser lo que en efecto se es. Nos enfrentamos pues a esta alternativa: cómo se relaciona la pareja nacido barra diagonal no plenamente nacido con la pareja humano barra diagonal posthumano. Nosotros, los seres humanos, en cierto modo no hemos nacido del todo, y nos encontramos en un difuso e inconsistente estado intermedio entre la animalidad y la posthumanidad, como implica la ideología predominante de la singularidad. O bien somos, como personas, en cierto sentido plenamente humanos, y la transición a la singularidad posthumana significará una especie de regresión a un estado de no haber nacido plenamente en cuanto individuos humanos. Nuestra referencia a El Innombrable apunta en esta dirección. No funcionará la subjetividad inmersa en la singularidad como una versión del cogito cartesiano que permanece anclado en las alucinaciones solipsistas y es incapaz de pasar a un yo que hace referencia a una realidad objetivamente constituida. Sin embargo,
La versión contraria también es válida, existimos en cuanto seres humanos, metidos en nuestra realidad, precisamente en calidad de no nacidos, deontológicamente incompletos, es decir, precisamente en la medida en que nuestra existencia humana está marcada por un fracaso fundamental, y en la posthumanidad nos quedamos atascados en el limbo de no haber nacido todavía en la medida en que forjamos nuestra identidad sumergiéndonos en el espacio compartido de la singularidad. Para orientarnos en este caos, deberíamos cambiar radicalmente de tema y aventurarnos en la dimensión político-económica, esa reducción barra diagonal retirada a 1, atrapado en las alucinaciones erráticas teorizadas por Miller y escenificadas en los escritos de Beckett, no es estrictamente correlativa a un sistema anónimo de dominación social, capitalista, incorporado a la maquinaria de control digital y neuronal. ¿No es su equivalente subjetivo? El propio Miller da pistas en ese sentido cuando en varias ocasiones convierte el capitalismo actual en un proceso dinámico que se desarrolla en una realidad sin ley que socava sin cesar todas las regulaciones simbólicas. Miller cita la famosa descripción de la dinámica capitalista que podemos leer en el Manifiesto Comunista como la más apropiada para describir el capitalismo real fuera de la ley. La mejor descripción de lo que estamos viviendo claramente ahora sigue siendo la de Karl Marx en su Manifiesto Comunista. Cuando habla de los efectos revolucionarios del discurso capitalista, los efectos revolucionarios sobre las civilizaciones. Me gustaría citar algunas frases de Marx con respecto a la realidad. La burguesía no existe sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de trabajo, es decir, todas las relaciones sociales. Este cambio continuo de los modos de producción, este incesante derrumbamiento de todo el sistema social, esta agitación y esta inseguridad perpetuas distinguen la época burguesa de todas las anteriores. Todas las relaciones sociales tradicionales y consolidadas, con su cortejo de creencias y de ideas admitidas y veneradas, quedan rotas, la más clara expresión de la ruptura con la tradición. Todo lo que era sólido y estable es destruido, todo lo que era sagrado es profanado. Yo diría que el capitalismo y la ciencia se conjuran, se han conjurado, para que la naturaleza desaparezca. Y lo que queda tras la desaparición de la naturaleza es aquello que conocemos como lo real, es decir, un residuo. Y, por su estructura, desorganizado. Lo real se ve afectado por todas partes por los avances del binomio capitalismo-ciencia, de manera desordenada, al azar, sin ser capaz de recuperar ninguna representación de la armonía. 28. Es en este contexto en el que hay que entender la tesis de Jack Alain Miller, y a un gran desordre dans le réel, hay un gran desorden en lo real. 29. Así es como describe Miller la forma en que se nos presenta la realidad en una época en la que sentimos el impacto pleno de dos agentes fundamentales, la ciencia moderna y el capitalismo. La naturaleza como realidad en la que todas las cosas, desde las estrellas hasta el sol, siempre regresan al lugar que les corresponde, como reino de los grandes ciclos uniformes y de las leyes que los regulan, está siendo reemplazada por una realidad contingente, una realidad fuera de la ley, una realidad que está constantemente revolucionando sus propias normas, una realidad que se resiste a ser incluida en un mundo totalizado, el universo del significado, razón por la cual Badiou describió el capitalismo como la primera civilización sin mundo. Sin embargo, surgen aquí algunos problemas. Miller afirma que la realidad pura y anárquica se resiste a la comprensión simbólica, de manera que siempre deberíamos ser conscientes de que nuestros intentos de conceptualizarla son meras apariencias, elucubraciones defensivas, pero ¿y si siguiera habiendo un orden subyacente que generase ese desorden, una matriz que le proporcionase sus coordenadas? Eso es lo que también explica la monotonía de la dinámica capitalista, las cosas, por mucho que cambien, siguen siendo las mismas. En suma, lo que Miller no sabe es que el reverso de la vertiginosa dinámica capitalista es un orden claramente reconocible que se caracteriza por la dominación jerárquica. Lo mismo puede decirse de nuestra sexualidad, es caótica, permisiva, anárquica, pero cada vez se atiene más a las normas de un PC. ¿Y no estaba Marx detrás precisamente de las normas, de las leyes de esa realidad capitalista? El antagonismo de clase no es una lucubración simbólica sobre la realidad anárquica de la vida social, sino el nombre del antagonismo ensombrecido por formaciones ideológico-políticas. Al equiparar el capitalismo con lo real al margen de la ley, Miller entiende el capitalismo como su propia ideología, desoyendo a Lacan, quien vio claramente que la perversión capitalista enmascaraba el antagonismo. La visión de la sociedad actual como una realidad capitalista ajena a la ley simbólica es una negación del antagonismo, exactamente del mismo modo que la idea de la realidad sexual al margen de la ley es una negación del antagonismo sexual. La obsesión de Miller con lo real al margen de la ley también lo lleva a aceptar enseguida la tesis de que, en nuestra realidad social, la realidad digital está reemplazando progresivamente al gran otro virtual. El gran otro digital ocupa simplemente el hueco dejado por la desaparición del gran otro virtual. Algunos lacanianos, Miller incluido, defienden a menudo la idea de que hoy en día, en la era de las fake news, el gran otro en realidad ya no existe, pero ¿es eso cierto? ¿Y si está más vivo que nunca, solo que con otra forma?
Nuestro gran otro ya no es el espacio público claramente distinguible de las obscenidades de los intercambios privados, sino el dominio público por el que circulan las fake news, en el que intercambiamos rumores y teorías conspiratorias. 30. No deberíamos perder de vista la importancia del auge de la descarada obscenidad del alt más flecha derecha, que también analizó Angela Neigel. 31. Tradicionalmente, o al menos en nuestra visión retroactiva de la tradición, la obscenidad desvergonzada funcionaba como un elemento subversivo, como una forma de socavar la dominación tradicional, de despojar al maestro de su falsa dignidad. Lo que tenemos ahora, con el estallido de la obscenidad pública, no es la desaparición de la dominación, de la figura del maestro, sino su vigorosa reaparición. Donald Trump es la figura emblemática de este nuevo tipo de maestro populista y vil, y los argumentos que se esgrimen habitualmente contra él, que su populismo, preocupación por el bienestar de los pobres, es falso, que su verdadera política protege los intereses de los ricos, son demasiado simplistas. Los seguidores de Trump no actúan, irracionalmente, no son víctimas de las primitivas manipulaciones ideológicas que les hacen votar en contra de sus propios intereses, sino que son bastante racionales a su manera, votan a Trump porque en la visión patriótica que les vende, él también aborda sus problemas cotidianos, seguridad, empleo estable, etc. 32. Trump no gana solo bombardeándonos descaradamente con mensajes que generan un obsceno disfrute por la forma en que se atreve a quebrantar las normas más elementales de la honradez. Por medio de sus sorprendentes vulgaridades, Trump cuenta a sus seguidores un relato que tiene sentido, un sentido muy limitado y retorcido, pero aún así un sentido más práctico que el del relato de la izquierda liberal. Sus infames vilezas funcionan como señales de solidaridad con la gente corriente. Ya ves, yo soy igual que vosotros, todos somos rojos debajo de nuestra piel, y esa solidaridad también señala el punto en el que la vileza de Trump toca techo. Trump no es absolutamente vil, cuando habla sobre la grandeza de Estados Unidos, cuando dice que sus adversarios son enemigos del pueblo, etc., intenta que lo tomen en serio, y sus vilezas pretenden precisamente poner de relieve, por contraste, hasta qué punto habla en serio, pretenden ser un obsceno despliegue de su creencia en la grandeza de Estados Unidos. Ralph Peters llegó a describir este aspecto del llamamiento de Trump a los votantes normales y corrientes recurriendo a la dialéctica hegeliana del reconocimiento. El mensaje de Trump a los votantes ninguneados por la clase política es un mensaje de reconocimiento. Donald Trump fue capaz de ver la necesidad de reconocimiento en una gran franja del electorado al que los anteriores partidos políticos habían despreciado o directamente insultado. Marginados por los custodios de la riqueza, acosados por la corrección política, coartados por los legisladores, millones de votantes olvidados estaban listos para escuchar el mensaje de Trump, que básicamente se reduce a «tú cuentas». 33. No deja de resultar irónico, después de que Fukuyama presentara a Hegel como el filósofo del fin de la historia, al que se llegó en el capitalismo demoliberal como la mejor forma social y política, ahora llega Trump, el individuo que perturbó esa visión del fin de la historia y decretó una especie de renacer de la historia, en el sentido de violentas luchas populistas incluso, como mínimo, de guerra civil ideológica, de nuevo como una especie de hegeliano. Por eso, para desautorizar a Trump, lo primero que hay que hacer es desplazar el centro de sus vilezas y tratar como verdaderamente despreciables precisamente sus declaraciones serias. Trump no es verdaderamente vil cuando utiliza términos vulgares, sexistas, etc., sino cuando se refiere a Estados Unidos como el país más importante del mundo, cuando impone sus medidas económicas. La vileza de su discurso enmascara esa vulgaridad todavía más elemental. Una vez más, podríamos parafrasear la famosa frase de los hermanos Marx: Trump puede parecer un político vergonzosamente despreciable y actuar como tal, pero no se deje usted engañar, en verdad es un político vergonzosamente despreciable. La indecencia de ese gran otro constituye, por tanto, un tercer ámbito entre el espacio privado y el público, el espacio privado elevado a la esfera pública. Parece ser esa la forma que mejor se adapta a nuestra inmersión en el ciberespacio, a nuestra participación en todos los chats posibles. No es de extrañar que Trump tome la mayoría de sus decisiones públicas a través de Twitter. Sin embargo, ese no es el verdadero Trump, el ámbito de las procacidades públicas no es el mismo en el que se comparten experiencias íntimas, es un ámbito público lleno de mentiras, hipocresías e insidias, un ámbito en el que entramos como si lleváramos puesta una máscara repugnante. Así se le da la vuelta a la relación entre mi intimidad y el gran otro de la dignidad pública. Las procacidades ya no se limitan a los intercambios privados, sino que estallan en el ámbito de lo público, lo cual me permite imaginarme que solo se trata de un juego obsceno mientras permanezco en la inocencia de mi pureza íntima. Pero, ¿qué le sucede a ese despreciable gran otro, que sigue siendo un espacio simbólico virtual, cuando nos sumergimos en una singularidad en la que las fantasías íntimas se comparten directamente? Una cosa segura, el impacto del eventual auge de la singularidad será apocalíptico.
La pregunta solo está, ¿a qué forma de apocalipsis dará lugar?